puerta se cerrará y la trompeta luego tocará. Él está regresando, Él está regresando. Lo puedo sentir, lo puedo oír. Sin demora Cristo vendrá, para el cielo me llevará. Yo veré su gloria, todo luego se cumplirá y mi recompensa abierta está. Yo veré su gloria, veré a mi Señor, veré a mi Señor. En su sangre me voy a lavar, pues quiero muy pronto con el Señor estar. Entraré por las puertas, entraré con un grito de victoria. Cantaré con los ángeles, viviremos nueva historia. Sin demora Cristo vendrá, para el cielo me llevará. Yo veré su gloria, todo luego se cumplirá y mi recompensa abierta está. Yo veré su gloria, veré a mi Señor, veré a mi Señor. Y este mensaje es para ti y para mí en esta mañana. Escucha lo que el Señor te dice el día de hoy. Tu espíritu ya no va a interceder. Aquel que hoy te invita, aquel que intercede, quiere llenarte hoy de su gracia. Él volverá, yo veré su gloria, todo luego se cumplirá y mi recompensa abierta está. Yo veré su gloria, veré a mi Señor. A mi Señor, veré a mi Señor. Amén. Gracias, Yuriel. Hermanos, hoy queremos presentarles a alguien muy especial para nosotros, para algunos que lo conocemos ya. Se trata del pastor Flores. Pastor, venga un momentico que la iglesia lo conozca. Es pastor, su nombre completo, Luis Ernesto Flores Blanco, del distrito este de Caracas. Él allí es secretario ministerial del campo. Adicionalmente, él está a cargo de 4 iglesias: Márquez, San Román, Chacao y Montecristo.
pero no por eso lo conocemos por algo más. Él es esposo de Marta Rincón. Marta, ponte de pies, por favor. ¿Se acuerdan de Marta? Hace 17 años se fue para Venezuela. Iba en busca suya, pastor. Y lo encontró y lo conoció. Así como Adán conoció a Eva, ¿cierto, pastor? Y de ese conocerse tan íntimamente nacieron 3 hijos, que son Luis David, Luis Samuel y Alba Luciana. ¿Están arriba? ¿Se ponen de pie, por favor? Alba Luciana está acá. Vamos a saludarlos. Y pastor, esta es su iglesia. Vamos a orar por su hogar, por su familia, y quedamos en las manos del Todopoderoso bajo su dirección. Gracias hermano Dino. El tema de la semana pasada estuvo muy bueno. Se habló sobre los 144,000 y las características que tienen los 144,000 y una analogía con relación a lo que nosotros debemos ser antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Es un privilegio para este servidor poder estar acá. Vamos a usar mucho la Biblia en esta mañana. Quiero ver las manos en alto de aquellos que no trajeron Biblia, de aquellos que no tienen una Biblia en este momento. ¿Hay alguna persona que no trajo Biblia? Si algún diácono puede proveerle Biblia a aquellos que no trajeron, que mantengan sus manos en alto, ¿sí? Mantengan sus manos en alto, y si alguien que esté al lado también puede usar su Biblia junto con ellos, porque en esta mañana vamos a usar mucho la palabra de Dios. Creo que Cristo viene pronto. Nos llamamos adventistas del séptimo día porque creemos eso. Creemos que Jesús viene pronto. Concluimos el año 2012, entramos al año 2013, según el calendario gregoriano. El calendario juliano tenía 10 meses, el calendario gregoriano tiene 12 meses. El calendario juliano iniciaba en marzo y terminaba en diciembre. Por eso diciembre significa 10, noviembre significa 9, octubre significa 8, y agosto por Augusto César, y julio por Julio César. Pero luego Gregorio le agregó 2 meses más, enero y febrero. Es decir, si nos guiáramos por el calendario juliano, yo tuviera menos edad, y usted también, porque 2 meses menos. En la India tienen un calendario lunar. En los musulmanes se guían por un calendario lunar. Lo cierto es, no importa el calendario, lo cierto es que Cristo viene pronto. Vamos a inclinar nuestros rostros. Oh nuestro Dios, gracias porque nos has traído con bien en esta mañana. Permite que ahora que vamos a estudiar el tema de la segunda venida de Cristo Jesús, nuestras mentes estén dispuestas a oír tu palabra. Permanece con nosotros. Te lo pedimos no porque tengamos méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan. Me gusta mucho el Evangelio según San Juan, y más por el propósito del libro. Vamos primero a leer el propósito del libro del Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 20 y vamos a leer los versículos 30 al versículo 31. Nos dice de la siguiente manera. El apóstol Juan, escribiendo el Evangelio, presenta en el capítulo 20, los versículos 30 y 31, el propósito del libro. Y en el propósito dice lo siguiente, versículo 30 y el versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del libro. Jesús realizó muchas señales, es decir, muchos milagros, de los cuales muchos de ellos no están en este libro. Pero los que se han escrito con un propósito. Y el propósito es para que creáis que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo quiere decir Mesías. Así que lo que está en el Evangelio de Juan tiene el propósito de que tú y yo creamos que Jesús es el Mesías. ¿Y el Mesías quién es? El Mesías es el Hijo de Dios. Y para que creyendo
tengamos vida en el nombre de Cristo Jesús. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 13 y el capítulo 14 presenta la señal que demuestra que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Y vamos a iniciar desde el versículo 31. Nos dice de la siguiente manera: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Y el versículo 33 es clave. Jesús está con los 12 discípulos y les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Lo que Jesús le está hablando a sus discípulos es que Él se va. Y cuando Jesús le plantea esto, en el versículo 34, también les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Pero lo clave del texto, la perícopa de esta porción es que Jesús se va. Es como que un padre de familia tenga 12 hijos, mantenga a los hijos, pague el arriendo. El centro del hogar, el sostén del hogar es el padre. Y de repente reúne a los hijos y les plantee que él va a morir. Inmediatamente esa noticia genera una crisis en el círculo familiar. Ante esa crisis, el versículo 36, habló uno de los apóstoles que siempre llevaba la voz cantante, el apóstol Pedro. Y en el versículo 36 le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió y le dijo: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro entonces le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida estoy dispuesto a poner por ti, mi vida pondré por ti. Y en el versículo 38 Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas veces? 3 veces. Es interesante. Se genera una crisis ante el anuncio de Jesús. Y ante esa crisis Pedro le dice: Señor, estoy dispuesto a colocar mi vida por ti. La vida de todo ser humano, en toda la vida de cada uno de nosotros hay crisis. Y las crisis tienen la capacidad de desestabilizar emocionalmente a una persona. Una crisis puede ser la muerte del padre, la muerte de la madre, la muerte de un ser querido, la pérdida de un miembro. Pero ante todas las crisis, Dios nos dice algo interesante. El capítulo 14, el versículo 1: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ante cada crisis está Dios con nosotros. No se turbe vuestro corazón. Y por eso en el libro de Isaías capítulo 41 dice: no temas, que yo estoy contigo. El versículo 10: no desmayes, que yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré y siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Ante toda crisis, no se turbe vuestro corazón. La expresión en griego "no se turbe" es una expresión fuerte. Fue usada en el Evangelio de Juan en el capítulo 5, cuando allá antes de sanar al paralítico de Betesda, el relato presentaba que un ángel descendía de vez en cuando y revolvía el agua del estanque. La expresión allí es turbar. Turbar es una mezcla de emociones que no se puede definir. Es una crisis en la vida de una persona. Pero ante eso Jesús le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y el versículo 2
presenta algo muy interesante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No es que las va a construir, es que hay. He escuchado muchos sermones en los cuales algunos predicadores plantean la tesis de que Cristo fue al cielo a preparar mansiones para nosotros y que Jesús no ha venido porque Él está preparando esas mansiones. Dios no necesita 2000 años para preparar casas. ¿En cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? En 6 días. El texto es claro, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Qué cosa? Hay. No es que las va a construir, es que ya están. Y la otra palabra que nos llama mucho la atención en el versículo 2, en la casa de mi Padre. ¿Qué es la casa del Padre? Es necesario definir esa variable. Y la otra variable interesante es muchas moradas. ¿Son pocas o son muchas las moradas? Muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar que dice el texto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Surge ahora la siguiente pregunta: si las moradas ya están, son muchas, están en la casa del Padre, entonces la pregunta que surge es: ¿qué fue a preparar? Alguien pudiera pensar, a lo mejor las casas tuvieron problemas en la instalación eléctrica, hay que repararlas, o las tuberías de aguas negras no quedaron bien y Jesús tiene que preparar, tiene que arreglar. La pregunta que surge entonces en la mente de nosotros es: ¿qué tipo de preparación fue a realizar Jesús en el cielo, que lleva más de 2000 años realizando esa preparación? Es interesante el tipo de preparación, pero antes de eso debemos definir qué es la casa del Padre. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 12 nos presenta qué es la casa del Padre. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 12. Presenta lo siguiente: el mismo apóstol Juan, quien recibe la revelación del libro de Apocalipsis, nos dice lo siguiente: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La casa de Dios es el templo de Dios. Y en ese templo nos dice el versículo 14 del capítulo 3: al que venciere, yo le haré columna. ¿En qué lugar? En el templo de mi Dios. Y nos dice lo siguiente: y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Qué está haciendo Jesús en el templo de Dios? Es decir, en la casa de Dios. ¿Qué está preparando? Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 12. Daniel, el capítulo 12. Hemos venido en esta mañana a oír palabra de Dios. Por ende, tenemos que tener las Biblias abiertas y seguir cada uno de los textos que estamos señalando. Daniel capítulo 12, el versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Si Miguel se levanta, es porque antes estaba ¿cómo? Sentado. Y si estaba sentado, ¿qué estaba realizando Miguel mientras está sentado? Daniel capítulo 7 y el versículo 10. Daniel 7 y el versículo 10 nos dice lo siguiente:
Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros que dice la Biblia fueron abiertos. Si antes estaba sentado, estaba delante de unos libros y los libros abiertos, ¿qué tipo de libros estaban allí? Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 12. Nos dice lo siguiente: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En el santuario de Dios, en el templo de Dios, ingresó Jesús. Y nos dice en el libro de Hebreos algo muy interesante. Hebreos capítulo 4 y los versículos 12 en adelante, 14 al 16. Hebreos capítulo 4 y los versículos 14 al 16. Presenta lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La obra que Jesús está realizando en el cielo es una obra de intercesión por cada uno de nosotros. Es un regalo. Él murió por ti y por mí, ingresó al trono de la gracia para revisar allí los libros, está intercediendo por nosotros, y aquella persona que hoy doble sus rodillas y le diga a Jesús que acepta el regalo de Él, que acepta su perdón, Dios le va a perdonar. Y eso es un regalo. ¿Qué costó ese regalo? El costo de ese regalo fue la muerte de Jesús. Hace unos meses atrás tuve el privilegio de ir a la ciudad de Guatemala a dirigir una campaña evangelística. Y siempre que estoy lejos de casa, pienso en mi esposa, en mis hijos, y no me gusta regresar con las manos vacías. Y pensé, voy a regalarle a mi esposa el regalo más costoso que yo le haya podido regalar en nuestra vida de novio y de esposo. Así que como ella está estudiando en la universidad, me dispuse a ir a una tienda y allí observé algunas computadoras portátiles y pregunté, ¿cuál es la computadora portátil más cara, la más sofisticada? Y el hombre me dijo, tenemos esta, tiene 1000 en disco duro, tiene memoria de 4 y el procesador, el mejor procesador y todo. Y bueno, esa la quiero. Voy a llevársela a mi esposa. Así que pagué la computadora, le compré algunas otras cosas a los niños y cuando llegué a mi casa le dije a mi esposa, tú, mi amor, te mereces esto y mucho más. Fue muy cara. Ella no sabe cuánto costó. Ella no sabe cuánto costó. Para ella, ¿qué fue eso? Un regalo costoso. ¿Quién pagó ese regalo? Yo lo pagué. A mí me costó, pero para ella fue gratis. Dios pagó un regalo muy costoso. Ahora bien, lo otro bueno de la historia es que ella aceptó el regalo. Se emocionó cuando vio el regalo. Se sintió muy contenta al ver el regalo. Dios nos está dando un regalo, el regalo más valioso que se le pueda dar a una persona, lo da Jesús. Ahora, la otra parte de la historia es,
¿Tú aceptarás el regalo de Dios? Dios quisiera que todos en esta mañana doblen rodillas y le digan a Jesús: Jesús, acepto ese regalo. Es un regalo costoso. El regalo es la obra de intercesión de Cristo Jesús. Y esa obra sí lleva tiempo. Esa obra requiere un espacio de tiempo. Y yo quisiera y oro a Dios porque las visitas que nos acompañan puedan aceptar el regalo de Dios en esta mañana. Por eso el versículo 2, Juan 14, volvamos otra vez al Evangelio según San Juan, el capítulo 14, y el versículo 2 que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay moradas para cada uno de nosotros. No dice que hay pocas, dice que hay ¿cuántas? Muchas moradas. Otra cosa interesante es que en la segunda venida de Cristo Jesús, lo importante es que Jesús está allí. Lo importante de la segunda venida no es el evento de la segunda venida, sino la persona de Cristo en la segunda venida. Eso es lo importante. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y los versículos 2 al 4 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, los versículos 2 al 4 presenta lo siguiente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo importante de la venida de Jesús y en la nueva Jerusalén es que Dios estará allí. En el otro texto que aparece en Apocalipsis capítulo 22, los versículos del 1 al 4, nos dice lo siguiente también. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del fruto eran para las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Lo importante es que en la nueva Jerusalén el trono del Cordero estará allí. Se le cambiará el nombre a la nueva Jerusalén. ¿Sabían ustedes? Se le va a cambiar el nombre a la nueva Jerusalén. Eso aparece en el libro de Ezequiel, el último capítulo, el capítulo 48 y los versículos del 31 al 35. ¿Qué nombre llevará la nueva Jerusalén? Capítulo 48, versículos 31 al 35 nos dice lo siguiente. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel, tal como lo presenta el libro de Apocalipsis. Nos dice lo siguiente: 3 puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra. Al lado oriental 4.500 cañas y 3 puertas, la puerta de José una, la puerta de Benjamín otra, la puerta de Dan otra. Y al lado del sur 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, la puerta de Zabulón otra. Y al lado occidental 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad una, la puerta de Aser otra, la puerta de Neftalí otra.
y en derredor tendrá 18,000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Mi versión dice Jehová Sama, pero en otras versión dice Jehová está allí. Así que el nombre de la Nueva Jerusalén será cambiado. No se llamará Nueva Jerusalén, sino Jehová está allí. Lo importante es que viviremos con Cristo. Algo interesante en la segunda venida de Jesús. Y es que toda persona que desee estar vivo o que resucite y quiera estar allí, debe amar a Jesús. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8 nos dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Esta carta es escrita por el apóstol Pablo y dirigida a uno de sus discípulos llamado Timoteo. Es interesante hacer un repaso sobre el contexto que rodeaba la vida de Pablo cuando escribe esta carta. Estaba preso en Roma, en una prisión llamada la prisión Mamertina. Es un lugar lúgubre, húmedo, donde hay animales. Y allí probablemente algunos de ustedes o pudiéramos estar tristes en una cárcel así. Pero estando allí, Pablo escribió lo siguiente. Capítulo 4, segunda de Timoteo y el versículo 6. Él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado, ¿qué cosa dice la Biblia? La fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a aquellos que aman la venida de Jesús. El texto no dice aquellos que tienen mucho conocimiento de la Biblia. Tampoco dice aquellos que se saben de memoria la profecía de los 2300 tardes y mañanas. El texto dice aquellos que aman la venida de Jesús. Y sabe, mi hermano, debemos amar la venida de Jesús. Más que tener conocimientos proféticos, hay que amar la venida de Jesús. Y por eso Pablo escribe, no solamente a mí, sino a aquellos que aman la venida de Jesús. Yo amo la venida de Jesús. Cada mañana me despierto deseando que Cristo venga pronto, como adventistas del séptimo día. Cuando usted a alguien le pregunta de qué religión eres y usted dice adventista, de una vez le está diciendo a la persona que usted espera la venida de Cristo Jesús. Y a esperar la venida de Jesús implica amar la venida de Cristo. Y amar la venida de Cristo es amar a Cristo Jesús. Por ende, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 9 presenta lo siguiente. Primera a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 9 nos dice lo siguiente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento o corazón humano, son las que Dios tiene reservadas ¿para quién? Para aquellos que le aman. Amar la venida de Jesús es amar a Cristo Jesús. Recuerdo cuando este servidor se vino a estudiar teología en la Universidad de Medellín. Mi mamá me trajo hasta Cúcuta, me dejó allí tomamos el avión hasta Medellín. Y cuando llegué al colegio sentí una gran tristeza. Separarme de mis padres, de mis familiares, de mis seres queridos. Sentí ganas de llorar al llegar a la universidad. Quería ver nuevamente a mi mamá y ver a mis hermanos. Y cada mes les escribía
Y en el cuarto tenía un calendario, iba tachando los días hasta que llegara el momento en el cual iba a viajar para ver a mis padres. Cuando llegaba ese momento podíamos tomar el avión de Medellín, llegar a Cúcuta, la ciudad de San Antonio, y viajar a Caracas. Había mucha emoción porque iba a ver a mis padres. Pero lo importante no era el viaje ni el evento, sino que amaba a mis padres. Amar la venida de Jesús es amar a Cristo. Es desear pronto encontrarnos con Él y vivir con Él para siempre. Qué hermoso será un día, cuando Jesús venga, poder ver a aquellos seres queridos que hemos perdido aquí en la tierra y vivir con ellos para siempre. Qué hermoso será poder estar todos unidos y que no exista la tristeza de la separación, ¿verdad, Gustavo? Amar la venida ¿de quién? De Cristo Jesús. Hermanos, nos dice también el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, 22 y el texto 20 y 21 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 20 dice que el apóstol Juan, el discípulo amado, en el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente, dice, ciertamente vengo como en breve. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Me imagino al apóstol Juan, cuando oyó aquellas palabras del mismo Cristo decir, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué fue lo que Juan le dijo? Imagino el corazón, la emoción en el corazón de Juan y decirle a Jesús, sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, yo quiero ver pronto a Jesús venir en las nubes de los cielos. Yo quiero vivir para siempre con Él. Me gustó mucho el sermón que presentó nuestro primer anciano, el hermano Dino, donde hablaba sobre los 144,000 y hacía referencia a Enoc. Y saben, tengo una envidia santa por dos personajes del Antiguo Testamento. Uno es Enoc y el otro es el profeta Elías. Ambos fueron al cielo sin ver la muerte. De los dos me identifico más con Elías, porque en la Biblia presenta a Enoc y no menciona sobre sus luchas, de su estado emocional y sus problemas. En el caso de Elías sí lo presenta. Elías en algunas ocasiones tuvo depresión y discutió con Dios, y en otra llegó y dijo, ¿por qué no me quitas la vida? Sin embargo, la relación de Elías con Dios fue tan especial. La relación de Enoc con Dios fue tan especial, porque Enoc y Elías vivieron con Dios a tal manera que sus pensamientos eran pensamientos relacionados siempre con las cosas de Dios. Lo que hablaban tenía que ver con Dios, lo que vivían tenía que ver con Dios, caminaron con Dios. Y qué hermoso que un día Dios les dijo, Enoc, ya deja a esa gente allí y sal y vente a vivir conmigo. Y se lo llevó al cielo sin ver la muerte. El otro episodio fue el de Elías. Elías le dijo a Eliseo, quédate, no vengas conmigo. Y Eliseo le dijo, no te voy a dejar. Y cada vez Elías le dice, no, vete, yo quiero ir solo. Y los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron, hoy Dios se va a llevar a Elías sin ver la muerte. Y en una de esas, entonces Elías le pregunta a Eliseo, pídeme algo. ¿Y qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? Dame una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo, no puedo dártelo, pero si me ves cuando haciendo. Y en ese momento, con la capa, golpearon el río Jordán, pasaron al otro lado, y dice que unos carros de fuego descendieron, y Elías se montó y se fue al cielo sin ver la muerte. Hermanos, Elías y Enoc amaban a Jesús, y por eso Dios se los llevó al cielo.
Un día Dios nos va a llevar con Él y vamos a vivir para siempre con Él. Y yo quiero ver a Cristo en las nubes de los cielos, venir en gloria. Vamos a ir al libro de Isaías y a leer un texto muy conocido por nosotros. Isaías capítulo 25 y el versículo 9 nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 25 y el verso 9 nos dice de la siguiente manera. Isaías 25 y el versículo 9 nos dice lo siguiente. Y será en aquel día, y se dirá en aquel día, he aquí, este es ¿qué cosa? Nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos gozaremos ¿en qué cosa? En su salvación. Qué maravillosa experiencia vivirá el pueblo de Dios en la venida de Cristo Jesús. Pero amar la venida de Cristo es amar a Cristo Jesús. Era algo tan apasionante para los discípulos que ellos no se saludaban como nosotros. El saludo de ellos era Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Ellos se saludaban dándose ánimo con la esperanza de que Cristo muy pronto vendrá. Hermano de la Iglesia Central de Bogotá, en realidad no sé por qué circunstancia podrás estar atravesando. Puede haber alguna persona que está atravesando una crisis tan terrible que no sabe ni por qué vino esta mañana, pero viniste porque quiero decirte que hay una esperanza, y la esperanza es: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos en esta mañana desean amar la segunda venida de Jesús? Y amando la segunda venida de Jesús, desean amar a Cristo y desean vivir para siempre con Él. ¿Cuántos desean, levantando su mano, aceptar la segunda venida de Cristo? Hermanos, yo quiero irme a vivir con Jesús ya. No anhelo el día de vivir para siempre con Él. Pero hay algo que debemos hacer. Este año es un año importante. Es el año de proclamar a otros que Cristo viene pronto. Estamos en el proceso de reavivamiento y reforma, constantes en la oración, constantes en su palabra, y para que este año 2013 todo el mundo conozca que Cristo viene pronto. ¿Cuánto nos van a ayudar a proclamar ese mensaje a la gente amando a Cristo? Dios te bendiga, Dios te guarde. Pronto Jesús vendrá y viviremos para siempre con Él. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios me los bendiga. Quiero verles allá. Quiero juntos reunidos. Algunos hablan del árbol de la vida, no importa donde nos encontremos, pero juntos allí alabando y glorificando el nombre de Dios. Que Dios te bendiga. Cristo, eres justo Rey desde siempre y desde Edén. Es el himno 487 para terminar el culto de adoración en esta mañana. Himno 487. Nos colocamos en pie, por favor.
al confín. Gloria a ti, Verbo eterno Dios. Gloria a Dios sin fin. Gloria, aleluya, oh Dios. Gloria al Señor sin fin. Amén por aquellos que deciden amar más a Jesús. Por aquellos que durante este año desean prepararse para encontrarnos muy pronto con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén por aquellos que han venido a adorar a Dios de todo corazón. Yo quiero ir al cielo, pero no solo. Quiero ir con Marta Lucía Rincón de Flores, con Luis David, con Luis Samuel, con Alba, con Gustavo, con Aleida, con todos. ¿Cuántos queremos encontrarnos con toda la familia para vivir allá con Cristo? Dentro de poco nuestro hermano Dino se despedirá nuevamente de su hija, quien viajará, o ya se despidió, ¿verdad? Qué tristeza debe haber en ese hogar, pero quiero decirles que Cristo viene pronto y la tristeza y la separación no existirá y estaremos para siempre con Él. Oremos. Oh nuestro Dios, gracias por la esperanza más grande y maravillosa que le has podido dar a tu pueblo, la esperanza de que Cristo viene por segunda vez, que lo amamos, oh Dios, y que queremos, lo más importante, vivir para siempre con Él. Permanece con nosotros, oh Dios, llévanos con bien a nuestros hogares y que nunca se apague la llama que nos mantiene vivo, que es la esperanza de que Cristo viene. Te suplicamos todo, oh Dios, no porque tengamos méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Pueden sentarse.